Advertencia. A pesar de que este vídeo va dedicado a una película o serie animada, incluso a un anime, no va dirigido a menores de 13 años. Sin más preámbulos, empecemos. Hola, huevones, huevonas, leones y leonas. Bienvenidos a Pedobear Milenio. En estas fechas es bastante común que en la tele emitan películas navideñas, aunque también hay que otra peli que sea bíblica, como es el caso del nacimiento de Jesucristo, ya que se cree que este nació en invierno, lo cual es un mito, ya que este dato fue una invención de los apóstoles. El caso es que en este vídeo hablaremos de una teoría que se relaciona bastante con una adaptación animada de los últimos capítulos del Génesis, que no es otra que la de José el Soñador. Joseph, rey de los sueños, también conocida en Latinoamérica como José el Rey de los Sueños, es una película animada de DreamWorks, siendo esta la precuela del Príncipe de Egipto, ya que nos cuenta la vida de José, es decir, de cómo fue vendido como esclavo por sus hermanos, de cómo se convirtió en la mano derecha del faraón. También trata de explicarnos del por qué los hebreos se fueron a vivir a Egipto, ya que en la película de Moisés vemos ya a los hebreos esclavizados por parte de los egipcios. Esta película fue lanzada directamente tanto en DVD como en VHS, pero a pesar de que no fue estrenada en cines, la animación y la calidad del Rey de los Sueños supera con creces a la calidad de las secuelas Disney de los 90, sumando de que estamos hablando de una peli de vídeo casero del año 2000. Un claro ejemplo está en Los Sueños de José, ya que estas escenas tienen secuencias y efectos bastante cinematográficos, y lo mismo podemos decir de Los Sueños del Faraón, solo que estas nos presentan animación 3D. Entre estos factores y que la verdadera imagen de la peli es panorámica de formato 16:9, cosa que solo se podía apreciar en DVD, pues ya con todo esto nos está dando bien claro que estas cosas eran una novedad para la época en la que se comercializó. Ya dicho todo esto, empezaremos a decir los datos que nos llevará a la teoría de hoy. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que El Rey de los Sueños se empezó a realizar durante la producción del Príncipe de Egipto. O sea, entonces lo más seguro que ocurriría ahí es que a partir de ese punto el grupo A se encargaría de seguir con la peli de Moisés, mientras que el otro grupo, o sea, el grupo B, empezaría con el proyecto de José, y de esta forma harían ambas adaptaciones bíblicas de manera simultánea. Algo parecido con lo que pasó en Disney cuando estuvieron haciendo El Rey León y Pocahontas al mismo tiempo. Otro punto importante de todo esto es que durante el desarrollo de Moisés, los miembros de DreamWorks tuvieron que viajar a Egipto para realizar tanto los escenarios como el diseño de los personajes, y esto se puede corroborar por la apariencia de los egipcios, ya que ellos tienen la cara como más angulada y casi todos tienen los labios como más carnosos, y aunque los hebreos también tienen los labios así, los egipcios tienen estructuras faciales que recuerdan bastante a la de las estatuas de los templos del Nilo. El claro ejemplo sería el diseño de Ramsés, que se parece bastante a las estatuas de Ramsés II, ya que se trata del mismo faraón. Lo mismo pasa con su padre Seti I, solo que sus facciones son casi idénticas a las de la de su contraparte histórico ya momificado. Incluso en la película sus representaciones arquitectónicas se parecen aún más a la cara de la momia de este rey egipcio. Con estos puntos ya mencionados podríamos comentar sobre uno de los personajes de la película de José el Soñador, pues si nos fijamos bien, el faraón que soñó con las vacas y las espigas tiene cierto parecido a las estatuas de Akenatón,
el rey que creó una religión monoteísta que al final terminó siendo un fracaso por obvias razones. Solo hay que ver esta comparativa para darnos cuenta que efectivamente las facciones del faraón son muy similares a las de Akenatón, y como dato curioso, en la novela de Thomas Mann titulado José y sus hermanos, nos cuenta que Akenatón fue el rey egipcio que nombró al hebreo soñador gobernador del Nilo. Con estos datos podríamos teorizar de que Akenatón aparece en El Rey de los Sueños, siendo este el personaje del faraón, y como dije antes, los productores del Príncipe de Egipto se fueron de viaje a las orillas del Nilo para realizar el diseño de los personajes, y que durante el desarrollo de Moisés empezaron a hacer la película de José, y teniendo en cuenta el parecido que hay entre el faraón de José con las estatuas de Akenatón, al igual que ocurre con el personaje de Seti I con su contraparte histórico momificado, incluido el Ramsés animado con una de sus estatuas, pues la cosa tendría bastante sentido. Pero la cosa no acaba aquí, ya que hay otras evidencias que dan fuerza a la teoría. Tanto el Príncipe de Egipto como Joseph, Rey de los Sueños, son canon, ya que esta última es la precuela de la primera, ya que nos cuenta el por qué los hebreos se fueron a vivir en la civilización egipcia, por lo que los acontecimientos de ambas pelis están bien conectadas, siendo estas películas religiosas que aparecen hebreos y egipcios. Incluso en la escena de la zarza ardiente, Dios le dice a Moisés que él es el Dios de sus ancestros, y el último a ser nombrado es Jacob. Jacob fue el padre de José, por lo que evidentemente aparece en la peli del elegido de los sueños que terminó salvando la vida del antiguo Egipto. Y todo esto tiene mucho que ver con lo de Akenatón, porque Ramsés II es el faraón del Éxodo en el Príncipe de Egipto, y entre el reinado de este con el de Akenatón hay 400 años de diferencia aproximadamente, que curiosamente coincide también con el periodo que hubo entre la época de José y la de Moisés. En la Biblia nos cuenta que el faraón de finales del Génesis era bastante benévolo, tanto que no tuvo ningún problema con José ni con el pueblo hebreo, pues resulta que Akenatón era de ascendencia semita por parte de su abuela materna. También está el hecho de que en los relatos bíblicos, cuando José estaba en prisión, habían 2 prisioneros más, y uno de ellos fue condenado a muerte. En un foro en la que teoriza sobre la presencia de Akenatón en la historia del primer José de la Biblia, especula que el prisionero que terminó ahorcado tuvo algo que ver con la muerte de la esposa del faraón, y que esa mujer podría tratarse de la reina Nefertiti. Y otro punto que da fuerza a la teoría es que el rey egipcio del Hebreo de los Sueños fue el que unió matrimonio a José con la hija del sacerdote de Heliópolis, y el abuelo materno de Akenatón también era un sacerdote de esa ciudad. Es más, Akenatón fue criado en Heliópolis durante su infancia. Como veis, estos datos son la clave para deducir la identidad del faraón de José el Soñador. Además del personaje de la adaptación animada del mismo, ya sea por su diseño que parece estar inspirado en las estatuas de Akenatón y también por otros puntos que dije antes, pues la cosa cobraría aún más sentido. Lo que sí me llama la atención de todo esto es que en Joseph, Rey de los Sueños, no se menciona el nombre del faraón, cosa que sí ocurre con los monarcas del Príncipe de Egipto, aunque esto último es porque la peli de Moisés de DreamWorks es una versión animada de la película de los 10 mandamientos, y en la novela de las tablas de la ley también se nos da a entender que tanto Seti I como Ramsés II son los faraones de Moisés, pero si en la novela de José y sus hermanos el faraón es Akenatón, ¿por qué los productores del Rey de los Sueños no se molestaron en hacer que ese rey fuera el que aparece en la película? Yo creo que a lo mejor sí tenían pensado en eso, pero decidieron no revelar la identidad del rey para que nosotros deduzcamos quién fue el que nombró a José gobernador. Y hasta aquí termina este Pedobear Milenio.
Antes que nada me gustaría decir que esta teoría no es mía, sino que lo saqué de un foro que especula que Akenatón era el faraón de José, sumando también aquella novela que dije antes. Bueno, y hasta aquí termina este vídeo. Bueno, así que, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Akenatón fue el personaje del faraón del rey de los sueños? Dejádmelo saberlo en la caja de comentarios. Así que, como digo de costumbre en mis vídeos, si os ha gustado este vídeo podéis dejar like o si lo diese muerte un dislike. Bueno, así que esto ha sido todo, tíos, así que adiós y hasta el próximo vídeo.